Escúchame bien esto, amigo mío, amiga mía. Quiero que te sientes, que respires y que me prestes toda tu atención. No estoy hablándote desde un púlpito ni desde una pantalla fría. Te hablo desde mi propia alma, desde ese lugar donde yo mismo me he quebrado y he dicho, Señor, ya no puedo más. ¿Alguna vez llegaste a ese punto? A ese límite donde las fuerzas se terminan, donde mirás al cielo y no tenés ni una palabra, solo lágrimas, solo un suspiro. Sé lo que se siente, lo viví, lo vivo. No es una teoría para mí, es la realidad de la trinchera. Y si estás escuchando esto, si esta palabra te llegó, no es casualidad. Es porque Dios sabe que tu alma está gritando en silencio y necesita que alguien le diga la verdad. Permíteme decirte algo que la religión barata y superficial nunca te dirá. No eres débil por sentirte así. Y quiero que te lo grabes a fuego en el corazón. Tú que te ves obligado a sonreír y a decir que todo está bien, cuando por dentro el alma te arde. Tú que sirves en la iglesia, que crías a tus hijos, que cuidas a tu familia, que intentas ser el pilar de todos y piensas que si te derrumbas, el mundo se acaba. Escúchame, no eres menos espiritual, no eres un fracaso, simplemente eres humano. Eres un hijo o una hija de Dios que está cansada, que está agotada hasta los huesos y que necesita una pausa. Necesitas respirar. No sé si me estás entendiendo, pero a veces el enemigo usa ese agotamiento para meterte culpa. Te susurra. Si tuvieras más fe, no estarías llorando. Un buen cristiano no se queja. Seguramente hay pecado en tu vida. Por eso estás tan débil. Eso es basura. Es una mentira del diablo. El cansancio no es un pecado, es una señal. Es la luz roja que se enciende en el tablero de tu alma diciendo, ¡alto! Necesitas que el mecánico divino te revise. A veces el cansancio ni siquiera es físico. Te levantás, dormiste las 8 horas reglamentarias, pero sentís esa mochila invisible, la mochila de la angustia, la mochila de la preocupación por el futuro, la mochila de las deudas que no se van sobre tus hombros. Te pesa. No sabes de dónde viene esa carga, pero está ahí y no se va. Y cuando te arrodillás a orar, no sabes ni qué decirle a Dios. Ya no te salen las frases hechas, las oraciones bonitas. Solo le decís, como un niño, ayúdame, Señor, porque ya no puedo. Y quiero que sepas que en ese punto, donde solo queda esa súplica honesta, es donde a Dios más le gusta trabajar. Muchos creen que Dios espera que estemos siempre fuertes, siempre con esa sonrisa de revista, siempre creyendo a tope. Pero ¿sabes qué? Dios no se asusta con tu cansancio. Él no se escandaliza. Él no se aleja cuando te ve llorar. Él no te mira desde lejos diciendo, ¿y este qué hace? Quejándose. No, Él se acerca. Te lo digo con todo mi corazón de pastor. Dios se especializa en gente agotada, en gente que llega al final de sus fuerzas. Porque ¿sabes por qué? Porque cuando vos llegás al final de tus fuerzas, ahí, y solo ahí, es donde empieza el terreno donde Él trabaja. Mientras vos creas que podés controlarlo, que podés manejarlo, que sos el capitán de tu propio barco, Él te dejará con amor. Pero cuando te rindes, cuando decís ya no hay más, es como si le entregaras el timón. Y es ahí donde el poder de Dios se manifiesta de la manera más brutal y bella. Yo recuerdo un día, y esta es una historia que a mí me toca el alma, estaba solo en una habitación de hotel, en medio de una gira de predicaciones, y sentía que no podía más. Tenía un mensaje poderoso que predicar, pero yo no tenía ganas ni de hablar por teléfono. No tenía fuerzas. Y le dije, Señor, no puedo salir al escenario, no tengo nada que dar. Y sentí, fue un susurro, no te lo puedo describir, pero sentí que Dios me decía, está bien, Dante, no tenés que poder, déjame a mí. Qué simple, qué profundo. Y salí y prediqué. Y fue uno de los momentos más ungidos de mi vida, porque no era mi fuerza, era suya. ¿Sabes qué aprendí? Que a veces Dios permite que lleguemos a ese punto de agotamiento total para que entendamos que nunca se trató de nuestro poder, nuestra capacidad, sino de nuestra dependencia, nuestra fe. El enemigo siempre querrá hacerte creer
que si estás cansado es porque algo anda mal contigo, que perdiste la fe, que Dios te olvidó. Pero no. Lo que pasa es que estás siendo moldeado, escúchame bien. Y el molde duele, el proceso cansa, pero el propósito vale cada lágrima, vale cada noche sin dormir. Tenés que entender que lo que estás sintiendo no es una derrota, es una preparación. Quiero contarte otra imagen. Me emociona la historia de Elías. Elías, ese profeta gigante que hizo caer fuego del cielo, que desafió a reyes, que fue usado por Dios como pocos en la historia. Pero un día, ese mismo hombre, ese coloso de la fe, se sienta bajo un árbol en el desierto y dice: Señor, basta, quítame la vida, ya no puedo más. ¿Te das cuenta? El héroe de la fe se rinde. ¿Y qué hizo Dios? Dios no lo reprendió, no lo regañó, no le dijo: vamos, Elías, tenés que tener más fe. No, le envió un ángel y el ángel le dijo: comé y descansá. Qué maravilloso, qué simplicidad. A veces el milagro que necesitas no es un rayo que caiga del cielo y fulmine a tus enemigos, sino una siesta y una comida caliente. ¿Lo ves? Dios entiende que somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay días en que el alma está agotada, pero también el cuerpo necesita una pausa. No sé quién está escuchando esto, pero tal vez lo único que necesitas hoy, antes de cerrar los ojos para dormir, es darte permiso para descansar. No te hablo de dejar todo y mudarte a las montañas, no. Te hablo de detenerte, de respirar, de mirar al cielo, aunque sea oscuro, y decir: Señor, sigo aquí, cansado, pero tuyo. Y si estás ahí, con el corazón partido, con la fe tambaleando, quiero que sepas algo más. Dios no se baja de tu historia solo porque vos estás agotado. Él sigue escribiendo el guión de tu vida, aunque vos no tengas fuerzas para sostener la pluma. Hay gente que aprendió a vivir con la culpa de sentirse cansada, porque en algunas iglesias les enseñaron que un buen cristiano siempre está alegre, siempre está sirviendo, siempre al 100%. Pero esa es una mentira religiosa, es una basura, no es la realidad. Hasta Jesús se cansó, hasta Él necesitó irse solo al monte a orar. Hasta Él en Getsemaní sudó sangre de angustia y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Querido amigo, querida amiga, eso también fue un ya no puedo más. Y si el Hijo de Dios tuvo un momento así, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlo? Pero ahora te lo digo como un amigo que te abraza. No te quedes viviendo en ese lugar de cansancio. Reconócelo. Sí, llorá si hace falta, pero levántate. Porque mientras tengas aliento tenés propósito. Lo que me impresiona de Dios es que cuando uno dice ya no puedo, Él no te pide que puedas. Solo te pide que le permitas a Él actuar. Y cuando vos soltás el control, cuando entregas ese timón que te está destrozando las manos, Él lo toma. Y ahí es donde muchos se pierden, porque estamos tan acostumbrados a hacerlo todos solos, a ser autosuficientes, que no sabemos cómo soltar. Y soltar no es rendirse, soltar es confiar. Es decir, Señor, no entiendo nada de lo que está pasando, pero te creo igual. Si te sentiste identificado hasta ahora, quédate conmigo. Lo que viene es aún más profundo, porque vamos a hablar de cómo soltar esa carga y sentir el abrazo que cura. Pero antes de seguir, quiero que cierres tus ojos un momento, ahí donde estás, tal vez en tu cama o en el silencio de tu casa, y que sientas la verdad de esto. Tu cansancio es legítimo, tu dolor es real. Y Dios te está mirando con amor, no con juicio. Estás moliendo tu alma por dentro y Él te está ofreciendo un descanso que el mundo no conoce. No es un descanso de vacaciones, es un descanso de presencia. Es el regalo de saber que el Todopoderoso está sentado a tu lado. No te juzga, no te sermonea, simplemente te abraza. Y ese abrazo, aunque invisible, cura. Hay noches en que nadie te ve llorar, ni tu familia, ni tus amigos, pero Dios sí, y Él no se aleja, Él se queda. Quiero que entiendas esto con toda tu alma. Dios no te ama menos porque estés roto. Él no dice, bueno, cuando se recomponga vuelvo a usarlo. No, Él usa tus pedazos, usa tus lágrimas, usa tu historia, con todo lo que tiene, lo bueno y lo malo, para mostrar su gloria. Y tal vez hoy vos seas ese Elías bajo el árbol, o ese Pedro después de negarlo,
o esa mujer que ya no quiere seguir fingiendo que todo está bien. Y Dios te dice, está bien no estar bien, pero no te quedes ahí. Yo sigo contigo. A veces el milagro no es que Dios cambie las circunstancias, sino que vos cambies en medio de ellas. Y ahí entendés que lo que parecía el final era solo un comienzo distinto. Yo lo viví tantas veces que perdí la cuenta. Por eso te hablo con autoridad, no te lo digo como un pastor que nunca sufrió. Te lo digo como alguien que muchas veces le dijo a Dios, Señor, ya no puedo más. Y sin embargo, acá estoy, de pie. No porque yo sea fuerte, sino porque Él me sostuvo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Porque lo que Dios empieza, lo termina. No importa lo cansado que estés, Él no te suelta. Quiero que lo pienses. Esa sensación de que el día te pesa antes de empezar. Esa piedra en el pecho. Estás cansado de estar cansado. Y lo peor es que alrededor todos esperan que siga funcionando. Que siga siendo el fuerte, el que siempre tiene una sonrisa. Pero vos sabés que adentro hay una tormenta. Y te preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que fingir que todo está bien? Y ahí, justo ahí es cuando el Espíritu Santo te susurra bajito, no tenés que fingir conmigo, podés venir tal cual estás. Escúchame bien esto, Dios no bendice la versión que fingís ser, Dios bendice al que realmente sos, con tus dudas, tus miedos, tus flaquezas. Él no necesita tu actuación, necesita tu honestidad. Hay algo poderoso cuando uno se anima a ser honesto con Dios. Cuando en vez de repetir frases aprendidas decís, Señor, estoy agotado, estoy frustrado, estoy perdido, porque ahí, justo ahí empieza la sanidad. Estábamos hablando de la honestidad, ¿verdad? De ese momento en que el alma se rinde y por fin nos atrevemos a quitarnos la máscara. Es que hay mucha gente, y no los culpo, que aprendió a ponerse máscaras. La máscara del todo está bien, la del yo puedo solo, la del siempre en victoria. Pero permíteme ser crudo y honesto contigo, como el amigo que te dice la verdad. Aunque duela, Dios no sana lo que escondes, Dios sana lo que le muestras. Y si hoy estás en ese punto de quiebre, si sentís que estás al límite, no lo veas como el final de tu historia. Míralo como una puerta hacia una relación con Dios que es más profunda, más real, menos religiosa y más viva. Recuerdo hace años, en un momento donde sentía que mi ministerio se caía a pedazos, tenía críticas de todos lados, gente que hablaba sin saber mi dolor y me preguntaba si valía la pena seguir. Me encerré, lloré, no tenía palabras, solo lágrimas. Y en ese silencio sentí en mi corazón, terminaste, ahora déjame hablar a mí. Fue como si Dios me abrazara, no me dio respuestas, me dio paz. Y con eso me alcanzó, porque hay respuestas que tu mente no puede comprender, pero hay una paz que las reemplaza todas. Y es que muchos, cuando llegamos al agotamiento, pensamos que Dios se enoja, que Él nos mira y nos dice, ¡qué decepción! Te di tanto, te di mi gracia y aún así te rindes tan pronto. No, esa es una idea religiosa, no es el Evangelio de Jesús. Escúchame bien, el Dios que yo conozco, el que se reveló en Jesús, no se escandaliza por tu cansancio. ¿Sabes por qué? Porque Él te hizo, Él te conoce, sabe que sos polvo. Sabe que tu cuerpo tiene un límite, que tu mente tiene un límite, que tu corazón tiene un límite. Y cuando decís, ya no puedo más, Él no te mira con juicio, te mira con compasión. Él se acerca. Quiero que imagines esa escena. El Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, se sienta a tu lado en tu oscuridad cuando decís, ya no puedo más. Él no te juzga, no te sermonea, te abraza. Y ese abrazo, aunque invisible, te sana de una forma que ninguna pastilla, ninguna terapia, ningún sermón puede hacer. Porque la gente de la religión te dirá, tienes que estar fuerte, pero Dios te dice, ven a mí, que estoy especializado en gente débil. Piensa en esto,
El Dios que creó las galaxias, el que habló a Moisés en la zarza ardiente, el que sostuvo a David en el desierto, ese mismo Dios se sienta a tu lado y te permite llorar. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás al final de tus fuerzas, ahí y solo ahí empieza el terreno donde Él trabaja. Si vos seguís creyendo que podés hacer la obra de Dios con tus fuerzas, con tu carisma, con tu dinero, Él se mantendrá a un lado, respetando tu autonomía. Pero cuando te arrodillás o te tirás en tu cama y decís, Señor, llegué al límite, tómalo tú, es como si le dieras la señal para que su poder sobrenatural entre en acción. ¿No lo ves? El cansancio es la invitación de Dios a que entres en su descanso. A veces Dios permite que lleguemos a ese punto de decir, ya no puedo más, para que entendamos que nunca se trató de nuestro poder, nuestra capacidad, sino de nuestra dependencia, nuestra fe en Él. El enemigo, ese tramposo, quiere hacerte creer que si estás agotado es porque algo anda mal contigo, que perdiste la fe, que estás fuera de su propósito. No, lo que pasa es que estás siendo moldeado y preparado. El molde duele, claro que sí. El proceso cansa, agota el alma, pero el propósito final de Dios es lo que vale la pena. Hay una diferencia abismal entre lo que la gente espera de ti y lo que Dios espera. La gente espera perfección, servicio incansable, sonrisas permanentes. Dios espera honestidad y dependencia. Él no te ama menos porque estés roto. Él no dice, bueno, cuando se recomponga vuelvo a usarlo. No, Él usa tus pedazos, usa tus lágrimas, usa tu historia con toda su carga para mostrar su gloria. Y es que no se trata de que Dios cambie las circunstancias externas, no. El milagro es que vos cambies en medio de ellas. Te lo repito, querida amiga, querida guerrera del alma, el milagro no es que Dios te saque del fuego, sino que te acompañe dentro del fuego y te diga, tranquila, no te vas a quemar, estoy contigo. Y eso lo cambia todo. Porque si Él está contigo en el fuego, entonces no hay horno que te destruya, no hay pozo que te hunda, no hay noche oscura que pueda apagar la luz que Él puso en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de tu resistencia. Se trata de su presencia. Ahí es cuando comenzás a entender que no tenés que tener todo bajo control, que no pasa nada si no sabes cómo vas a salir de esta tormenta, porque hay un Dios que ya conoce el final de la historia. Yo a veces les digo a mis amigos, Dios no improvisa, vos podés sorprenderte, pero Él no. Él ya sabía cuándo ibas a llegar a este punto exacto de agotamiento y preparó un plan perfecto, incluso en medio de tus imperfecciones. Así que, por favor, no te castigues por estar cansado. No te juzgues por sentirte débil. Dios no se desilusiona de vos. Él nunca esperó que fueras perfecto, solo esperó que fueras sincero. Tal vez estás mirando este video y decís, Dante, yo estoy roto, no tengo fuerzas ni para orar. Y te entiendo, pero déjame decirte algo que transforma. El suspiro también es una oración. Cuando ya no te salen las palabras, el Espíritu Santo traduce tus lágrimas, tus gemidos y llegan al cielo con más poder que 1000 frases bien armadas. Dios escucha eso. Dios no ignora tus lágrimas. Cada una de ellas cae en el corazón de un padre que no deja a sus hijos solos. Hay algo que aprendí en estos años de caminar con Dios. Las temporadas de cansancio también son temporadas de siembra invisible. Vos no lo ves, pero mientras llorás, Dios está trabajando. Mientras dudas, Dios está planeando. Mientras decís, no puedo más, Él está preparando la salida. Y cuando llegue el momento, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena no rendirse. Pero ojo, no confundas rendirse con descansar. A veces hay que detenerse un rato, sí, hay que bajarse del caballo, respirar, curar heridas. Eso no es debilidad, es sabiduría. Y si hoy te sentís así, no te castigues, no sos menos creyente, no sos menos valiente, sos alguien que necesita renovar fuerzas. Y Dios te dice, vení a mí que yo te haré descansar. Y quiero que escuches esto con atención, no te vas a quedar así para siempre. Porque el cansancio pasa,
pero la promesa permanece. Aunque hoy sientas que no podés más, mañana vas a levantarte con nuevas fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana, te lo aseguro. El corazón humano, aún herido, tiene una capacidad tremenda de seguir amando, de seguir creyendo, y eso es gracia. Cuando seguís amando después del dolor, eso es gracia. Cuando seguís creyendo después de las decepciones, eso es fe real. Y cuando seguís levantándote después de haber tocado fondo, eso es resurrección. No sé por qué estás cansado hoy. Capaz que es por un diagnóstico, una traición, una pérdida o una oración que no tuvo respuesta. Pero hay una cosa que sí sé. Dios no se bajó de tu historia. Y si todavía estás respirando, es porque todavía hay capítulos por escribir. Escúchame bien, hay veces que Dios te lleva al límite, no para destruirte, sino para reconstruirte. Te saca de lo cómodo, te deja sin respuestas, para que aprendas a depender. Y cuando te rendís en sus brazos, entendés que la fuerza no se mide en cuánto podés resistir, sino en cuánto podés confiar. Y ahí, en ese silencio donde todo parece perdido, es donde Dios susurra: no se terminó, solo estoy empezando algo nuevo, y lo vas a ver. Porque no hay cansancio que detenga a un Dios que promete vida en abundancia. Así que hoy, respira. No trates de resolverlo todo solo. Decí: Señor, toma el control, yo ya no puedo más. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo que no viene del mundo: paz. Esa paz que no se puede explicar, pero se siente. Y vas a entender que no necesitabas respuestas, necesitabas presencia. Muevas. Escúchame bien, cuando hablamos de agotamiento, la historia de Elías es el mejor espejo. Quiero que pienses en él. No era un predicador de redes sociales, no, era el profeta de fuego, el que hizo descender fuego del cielo para quemar el sacrificio, el que venció a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Un gigante, un coloso de la fe, ¿entiendes? Un hombre que caminaba con el rugido de Dios en su boca y sin embargo, justo después de esa victoria monumental, ¿qué pasa? Llega una amenaza. Una sola mujer, Jezabel, le manda un mensaje: mañana te mato. Y este hombre, este gigante, corre por su vida. Corre hasta el desierto, se sienta debajo de un árbol de enebro y ¿sabes qué dice? Lo más honesto que se ha dicho en la historia: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es la frase del agotamiento total. Ya no puedo más. Y aquí está la lección brutalmente simple que la religión complica. Dios no le reprochó su debilidad. No. Él no le dijo: ¿cómo puedes rendirte, Elías? Tú eres el que llamó al fuego. No. Él no envió un ejército. No le dio una nueva profecía espectacular. Envió un ángel. Y el ángel le hizo dos cosas. Y solo dos. Le dio comida caliente y le dijo: come y duerme. Qué maravilloso, qué hermoso. El milagro que Elías necesitaba no era que cayera más fuego del cielo sobre Jezabel, sino un plato de comida y una siesta. ¿No te parece increíble? Dios, el Todopoderoso, no le dijo que luchara más duro, sino que descansara más profundo. Esto es fundamental para ti, querida amiga, que estás escuchando esto y sientes que si dormís una hora más sos menos productiva o menos espiritual. Es mentira. Dios entiende que somos una unidad, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el cuerpo está exhausto, el alma grita. Si no le das pausa a tu cuerpo, tu espíritu se apaga. Dios es tan humano en su trato que sabe que a veces el mejor acto de fe es dormir. Es la máxima expresión de la confianza. Me acuesto a pesar de mis problemas, sabiendo que tú, Dios, velarás por mí. Permítame seguir con Elías. Él comió, bebió y durmió. Y el ángel lo despertó por segunda vez para que volviera a comer y beber. 2 veces. Dios no estaba apurado. Le dio tiempo para reponer fuerzas. ¿Sabe lo que esto significa? Que a veces la receta divina para el agotamiento no es más servicio, sino más descanso.
Deja de sentir culpa por tomarte ese rato. No te avergüences de decirle a tu familia, necesito media hora sola. O decirle a tu jefe, estoy en mi límite, no estás abandonando la batalla. Estás reponiendo las fuerzas, como Elías, para el largo camino que viene después. Porque el cansancio no es el final, es una estación, una parada. Ahora veamos el ejemplo supremo de dependencia. Jesús en Getsemaní. Piensa en esto, el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, con poder para sanar, para calmar el mar, para resucitar muertos. Él también llegó a su límite humano. Se retiró a orar al jardín de Getsemaní, sabiendo que le esperaba la cruz, sabiendo que iba a cargar el peso de la suciedad y el pecado de toda la humanidad. Y el dolor, la angustia fue tan brutal que el Evangelio de Lucas registra que su sudor se hizo como grandes gotas de sangre cayendo a tierra. Es una condición médica real causada por un estrés y una agonía emocional inmensurables. El Hijo de Dios estaba sudando sangre de angustia. Y en medio de esa agonía, ¿qué dijo? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escúchame bien. Eso, querido amigo, querida amiga, fue un ya no puedo más gritado desde el corazón más puro que jamás haya existido. Fue la rendición total de su humanidad ante el propósito divino. Y si Jesús, siendo Dios y hombre, tuvo un momento donde su ser gritó que no podía llevar esa carga, ¿quiénes somos nosotros para exigirnos la perfección y la fortaleza inquebrantable? No. El punto es este. Jesús no se debilitó al pedir que la copa fuera apartada. Se fortaleció al añadir, pero hágase tu voluntad. La lección es que la verdadera fuerza no reside en nuestra capacidad para resistir el dolor, sino en nuestra capacidad para rendirnos a la voluntad del Padre en medio de ese dolor. La obediencia no es hacer sin parar. La obediencia es confiar. La religión nos enseña: resiste, aguanta, sé fuerte. Jesús nos enseña: ríndete, descansa, confía en mí. Hay una diferencia abismal. Cuando estás agotado, la voluntad de Dios para ti, antes de cualquier otra cosa, es descanso. Es que dejes de luchar. Es que te bajes de la cruz, que te inventaste, la cruz de la autoexigencia, la cruz de la perfección, y te rindas a la cruz de Cristo. Quiero que pensemos en la imagen de las vírgenes prudentes y las insensatas que Jesús enseñó. Había 10 vírgenes, 10 muchachas que esperaban al novio. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Cuál era la diferencia? El aceite en sus lámparas. Cuando el novio tardó, todas durmieron. Todas se cansaron. El cansancio es parte del proceso de espera. Pero solo las prudentes tenían la reserva de aceite. ¿Qué es ese aceite? Es la presencia de Dios. Es la comunión secreta. Es el tiempo que pasaste a solas con Él, no haciendo cosas, sino siendo suyo. El aceite es la dependencia. Las insensatas dependieron solo del aceite que tenían a la vista. Las prudentes sabían que necesitaban una reserva interna que no se agota. Hoy tu agotamiento te está gritando: revisa el aceite. El cansancio físico es el síntoma, pero el cansancio del alma es la evidencia de que has estado corriendo con el motor seco. Has estado dependiendo de tus fuerzas, de tus planes, de tu energía, y no de la fuente inagotable que es su presencia. Escúchame bien, no te confundas. El cansancio es la invitación de Dios a que dejes de correr y le digas: Señor, tengo el corazón partido, la lámpara casi vacía, pero estoy aquí y tú eres mi reserva. Si estás escuchando esto antes de dormir, quiero que tu última acción sea la de la Virgen prudente: revisar tu reserva. No se trata de qué tan bonito brilla tu lámpara por fuera. Se trata de si el aceite del Espíritu Santo sigue fluyendo por dentro. El agotamiento es la evidencia de que has estado poniendo tu fe en tu propia capacidad para sostenerte. Pero la fe no es tu capacidad, es la fidelidad de Dios.
y la fidelidad de Dios no cambia. Ni en la tormenta, ni en el desierto, ni debajo del árbol de enebro, ni en Getsemaní. Él es fiel. Y su fidelidad te está diciendo hoy, descansa, hija, yo estoy a cargo. Si te sentís como Elías, solo, huyendo al borde de la desesperación, o como Jesús en esa agonía humana, quiero que sepas que esos no fueron momentos de fracaso, fueron momentos de profunda dependencia. Y la dependencia, querido amigo, querida amiga, es el camino más corto hacia la fuerza sobrenatural. La fuerza de Dios se perfecciona, se hace visible en tu debilidad. Así que el milagro que buscas hoy no es que tu problema desaparezca por arte de magia, no. El milagro es que vos encontrés descanso en medio del problema, que puedas cerrar los ojos y dormir sabiendo que el Rey del universo está velando por vos. Él es el centinela de tu alma. Permíteme terminar esta parte con esta verdad. La gracia de Dios no es un premio para los fuertes, es una ayuda para los débiles. Él no te ama porque seas productivo, sino porque sos suyo. Y cuando tu alma está agotada, Él te dice, ven a mí, que yo soy tu fuente. Ven, que yo te llenaré de nuevo. Ahora demos un paso más. A continuación hablaremos sobre cómo dejar de lado las máscaras de la perfección y cómo la honestidad absoluta con Dios abre la puerta a una sanación real y duradera. No te rindas. Esto es personal. Escúchame bien esto. Hemos crecido muchos de nosotros en una cultura de la imagen, pero también en una cultura religiosa que nos ha enseñado que mostrar debilidad es un pecado. ¿No es así? Nos han metido en la cabeza la idea de que un verdadero creyente tiene que ser un coloso de la fe, una estatua de mármol que no se inmuta. Hemos aprendido a ponernos esa terrible máscara del todo está bien, la máscara del todo bien, o peor aún, la máscara del siempre en victoria. Y esta máscara, querida guerrera, es la que más te está agotando. No es el trabajo, no es el diagnóstico médico, no es la traición lo que te está dejando sin energía, lo que te está moliendo el alma. Es el esfuerzo constante y sobrehumano por mantener esa mentira. Por sostener esa fachada de que sos la supermamá, la superesposa, la superservidora, la que nunca se quiebra. Permíteme decirte algo que te va a liberar. Estás agotada de fingir. Estás exhausta de sonreír cuando por dentro tu alma está gritando. Estás quemada por el esfuerzo de ocultar las preguntas que no tienen respuesta, los miedos que te asaltan a medianoche y las lágrimas que se ahogan en la almohada. Basta ya, basta de esa tortura autoimpuesta. La primera gran verdad del Evangelio, la que te da el verdadero descanso, es esta. Dios no necesita tu actuación, Él necesita tu honestidad. Quiero que lo entiendas con la simpleza de un niño. Dios no bendice la versión que fingís ser. Él no se impresiona con tus logros, tus títulos o tu historial de servicio impecable. Él bendice a quien realmente eres, con tus dudas, con tus miedos, con tus flaquezas, con tus días de mal humor, con tu humanidad rota. Él no necesita que actúes, Él necesita que seas sincera. No sé si me estás entendiendo, pero hay una liberación brutal cuando uno se anima a ser radicalmente honesto con Dios. Cuando en lugar de recitarle frases bonitas que leíste en un libro o que te enseñaron en un seminario, le decís lo que de verdad te pasa. Señor, estoy agotado, estoy frustrado, estoy enojado, no entiendo nada, me siento solo. Y es que justo ahí, en esa rendición honesta, es donde empieza la sanidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede sanar lo que tú le escondes. Si vos vendás una herida sin limpiarla, sin mostrarla, solo se infectará por dentro, se pudrirá. Y esa putrefacción invisible es la que te está contaminando el alma. El alma se te contractura, se te endurece por intentar cargar el peso de la perfección que solo le pertenece a Dios. Escúchame bien, el Evangelio no es para gente perfecta, es para gente rota que acepta ser amada y restaurada. Permíteme usar una imagen poderosa de la Biblia, el oro en el crisol.
El oro no se purifica en un picnic, se purifica en el fuego. Y el fuego es intenso. Cuando el oro se calienta, ¿qué pasa? Se derrite. Pierde su forma, se vuelve líquido y maleable. Y mientras se derrite, todas las impurezas, toda la basura que lleva adentro, el plomo, el zinc, los miedos, las mentiras que te contaron, suben a la superficie. ¿Y qué hace el orfebre? El orfebre se sienta al lado y con una pequeña cuchara quita las impurezas. Tu agotamiento, tu llanto, tu frustración son las impurezas que están subiendo a la superficie en el fuego de la prueba. No intentes tragártelas de nuevo. No intentes esconderlas. Deja que floten. Deja que la angustia salga. Y pídele a Dios, el gran orfebre, que con su compasión, con su gracia, las quite de tu alma. Despierta. No temas. Deja de luchar contra el fuego que te está purificando. El fuego no vino a consumirte, vino a refinarte. Y el orfebre nunca quita los ojos del crisol, porque sabe exactamente la temperatura que necesitas para que salgan todas esas impurezas sin que el oro se destruya. Él sabe cuál es tu límite. Por eso tu agotamiento es la alarma que te dice que es hora de dejar de luchar y de someterte al proceso. Hay una historia personal que siempre me toca. Cuando mi ministerio estaba en un momento de crisis, yo me encerré. Estaba destrozado por las críticas injustas, por la gente que me juzgaba sin saber mi historia. Y yo, por orgullo, por querer parecer fuerte, intentaba defender mi posición, intentaba justificarme. Estaba agotado, peleando con la espada de mi propia razón. Y en ese momento de quiebre, cuando ya no pude más y solté el teléfono, el alma me gritó: «Ya no te queda energía para defenderte, Dante». Y por primera vez en mucho tiempo no recité una oración. Solo dije: «Señor, estoy roto, haz lo que quieras, si esto termina aquí, está bien. Pero yo ya no tengo fuerzas para pegar los pedazos». Y en ese silencio sentí el abrazo de Dios. Él no me dio un plan de negocios para mi ministerio, me dio paz. Y me di cuenta de que mi sanidad no dependía de la reputación que yo defendía, sino de la honestidad con la que me presentaba ante el Padre. Y quiero que esto te llegue a ti, que estás escuchando esto con el corazón hecho pedazos. Si te sentís como Peter, después de negar a Jesús 3 veces, sintiéndote un fracasado, indigno de volver a mirarle la cara, escúchame, la gracia de Jesús fue a buscar a Pedro, no en el púlpito, sino en la playa, después de su rotura. Le devolvió la dignidad con una pregunta simple: ¿me amas? No le preguntó: ¿por qué me negaste? No le preguntó: ¿dónde está tu coraje? Solo le preguntó por el amor, porque el amor es lo único que importa. Tu agotamiento puede ser tu playa, el lugar donde Jesús te está esperando para devolverte la dignidad y preguntarte: ¿me amas? Y en tu honestidad no hay nada que puedas esconder. Y si no tenés fuerzas ni para decir te amo, no te preocupes. El suspiro también es una oración. Cuando no te salen las palabras, cuando la voz se te ahoga, el Espíritu Santo traduce tus lágrimas, traduce tus gemidos y llegan al cielo con más poder que 1000 frases teológicas bien armadas. Dios no ignora tu llanto, Él no pasa de largo. Cada lágrima que cae de tus ojos es guardada en su corazón. Y esto es una promesa. Si sos una madre que siente que ha fallado, una esposa que está al borde del divorcio, una mujer de negocios que perdió todo, tu llanto tiene voz en el cielo. Y Dios te está mirando con el amor de un padre, no con el juicio de un juez. Tienes que entender esto: la fatiga del alma es una puerta que se abre solo en una dirección, la de la honestidad radical. Si seguís intentando ser fuerte, la puerta seguirá cerrada. Si te animás a decir: Señor, mira mis pedazos, están aquí, no los puedo pegar, hacelo tú, la puerta se abrirá y el milagro de su presencia entrará.
Mira, la gente aprendió a vivir con la culpa de sentirse cansada, porque la religión les dijo que si estabas sirviendo, si estabas al 100%, debías estar feliz. Mentira, esa es una esclavitud. La verdad es que hasta Jesús se cansó. Él se fue al monte a orar a solas, a recargar. Él se rindió en Getsemaní. Su cansancio no lo hizo menos Dios. Tu cansancio no te hace menos hija. Así que tu tarea hoy, antes de que sigamos, es quitarte la máscara de la perfección. Entender que la fatiga es la invitación. No luches contra el agotamiento, entrégaselo al maestro. Permítele que use tus pedazos. Porque lo que el mundo ve como debilidad, Dios lo ve como terreno fértil. El cansancio no es un obstáculo, es una oportunidad. Y si sentís que estás al borde, tal vez estás más cerca del milagro de lo que crees. Porque Dios se mueve en el límite, en el momento en que ya no podés más. Cuando se acabaron tus recursos. Ahí es donde Él aparece. Escúchame bien, la fatiga de tu alma. Ese cansancio que no se quita con dormir 10 horas, ese agotamiento que te carcome por dentro, no se soluciona con vacaciones, no se soluciona comprando cosas nuevas o distrayéndote con entretenimiento barato, se soluciona con presencia, con la presencia de Dios. Es que hay una diferencia abismal entre tenerlo todo y estar vacío por dentro y no tener casi nada, pero tener paz. Y esa diferencia no radica en lo que posees, en lo que logras o en lo que construyes. Radica en quién te sostiene. Quiero que entiendas esto. La paz que Jesús ofrece no es la ausencia de problemas. Si esperás que tu vida sea un jardín de rosas sin espinas para por fin tener paz, nunca la vas a tener. La vida es dura. Siempre hay algo. Siempre hay un problema que resolver. La paz de Dios, la verdadera, la que cura el alma, es la certeza inquebrantable de que no estás sola en medio de ellos. Hay personas que oran diciendo, Señor, quítame los problemas. Y no está mal, pero quizás la oración más profunda, la más madura es, Señor, quédate conmigo en medio del problema. Porque si Él está, aunque nada cambia afuera, todo cambia adentro. Te pregunto, ¿te das cuenta de lo que esto significa? El mismo Dios que extendió los cielos como una cortina, el que le habló a Moisés, el que partió el mar rojo, ese mismo Dios se sienta a tu lado cuando decís, ya no puedo más. No viene a regañarte, viene a abrazarte. Y ese abrazo tiene el poder de sanar tu alma rota. Hay noches en las que nadie te ve llorar, nadie. Ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu mejor amiga. Pero Dios sí, y Él no se aleja, Él se queda, Él está ahí. Y ese es el secreto de la presencia. Cuando entendés que el amor de Dios no disminuye porque estés roto, porque estés agotado, porque estés con miedo, entonces la carga se aligera. Y aquí viene el concepto del intercambio divino, que es la llave de tu descanso. Jesús lo dijo claramente, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Es una invitación a un trueque, a un intercambio que la lógica humana no entiende, pero que la fe abraza. Quiero que visualices esto, amiga. Vos le das tu carga y Él te da su descanso. Piensa en el peso de esa mochila invisible de la que hablamos. La culpa, el miedo al futuro, el trauma del pasado, la necesidad de controlar todo. Cuando decís, toma Jesús, yo no puedo con esto. Él no solo la toma, sino que te pone sobre los hombros su yugo. Pero su yugo es fácil y su carga es ligera. Él no solo aligera tu peso, te da la fuerza para el camino. O más bien, Él te lleva en brazos. Es un descanso que va más allá del sueño. Es una paz en el espíritu. Vos le das tus lágrimas y Él te da su gozo. La palabra dice que el lloro puede durar una noche, pero el gozo viene por la mañana. ¿Pero cómo viene el gozo? Viene porque Dios convierte el dolor. Dios no desperdicia el dolor. Él no lo ignora, lo recicla. Tus lágrimas no caen en el vacío. Caen en tierra fértil y se convierten en semillas.
semillas de compasión, semillas de empatía, semillas de un propósito renovado. El gozo que Él te da no es una felicidad superficial, no es una risa barata que se va, es la fortaleza para seguir creyendo, sabiendo que, aunque hoy llores, mañana su misericordia es nueva. Vos le das tu miedo y Él te da su paz. El miedo es un tirano que te mantiene tensa, te roba el sueño, te roba la paz. El miedo es la voz del enemigo que te susurra: no lo vas a lograr, vas a fallar, te vas a quedar sola. Pero cuando entregas ese miedo a Jesús, Él te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede darte ni quitarte. Esa paz no es una teoría, es una fuerza sobrenatural que te permite dormir en medio de la tormenta. Piensa en Jesús durmiendo en la barca en medio de la tempestad. Él no dormía porque estuviera exhausto, sino porque confiaba plenamente en su Padre. Esa es la paz que Él te ofrece en el intercambio. Escúchame bien, mucha gente confunde el silencio de Dios con su ausencia. Y no son lo mismo. El silencio de Dios es la pausa entre lo que fue y lo que va a ser. Es ese espacio donde parece que nada está pasando, pero en realidad todo se está gestando. Es como una semilla que has sembrado. En la superficie no ves nada, la tierra parece igual, pero abajo, en la oscuridad, la semilla se está rompiendo, se está preparando para dar fruto. Así trabaja Dios. Mientras vos pensás: Señor, no pasa nada, Él te responde: espera, ¿todavía no viste lo que estoy haciendo debajo de la superficie? Yo pasé muchas temporadas de silencio, de incertidumbre. Oraba y parecía que mis palabras rebotaban en el techo. Y me enojaba, decía: si te estoy sirviendo, si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué no me respondés? Y aprendí que hay respuestas que solo llegan después del silencio. El silencio de Dios no es castigo, es preparación. Él guarda silencio cuando está fabricando algo en vos que todavía no podrías comprender. Y ahí, justo ahí, es donde entra la fe que no necesita escuchar para seguir confiando. La fe que dice: aunque no lo vea, sé que Él está trabajando. Quiero que recuerdes la imagen de los huesos secos en el valle. Ezequiel 37. Era un panorama de total desesperanza. Huesos secos, esparcidos, sin vida, sin aliento. Era el agotamiento y la muerte total. Y Dios le pregunta al profeta: ¿podrán revivir estos huesos? Humanamente la respuesta es no. Pero la respuesta de fe del profeta fue: Señor Dios, tú lo sabes. Y Dios sopló vida. ¿Lo ves? Tu situación puede ser un valle de huesos secos. Puede que todo parezca muerto, esparcido, sin conexión. Puede que tu matrimonio sea un hueso seco, tu carrera un hueso seco, tu esperanza un hueso seco. Pero Dios está especializado en soplar vida en lo que está muerto y agotado. Y lo va a hacer. La fe no es para los fuertes, es para los dependientes, para los que reconocen que solos no pueden. Y Dios te quita lo visible, te quita la muleta, te quita las explicaciones para enseñarte a mirar lo invisible. Te saca de la comodidad para que aprendas a caminar solo con Él. Y sí, eso duele, pero te hace fuerte. Tu dolor no se desperdicia. Dios recicla el dolor y lo convierte en propósito. Así que el intercambio divino está listo hoy para vos. No tenés que ser perfecta, solo tenés que ser sincera. No tenés que tener todas las respuestas, solo tenés que tener presencia. No te castigues más, no te juzgues más. La fidelidad de Dios es eterna. Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Él terminará la obra que comenzó en ti. Estábamos en el umbral del intercambio divino, ¿verdad? Te dije que Jesús te invita a cambiar tu carga por su descanso, tus lágrimas por su gozo, tu miedo por su paz. Pero escúchame bien esto, amigo mío, amiga mía. Hay algo que nos impide completar el trueque. Algo que incluso después de entenderlo nos hace dudar y nos mantiene al borde del agotamiento.
es el orgullo de control, la basura de la autosuficiencia. Hemos sido entrenados, a veces por nuestra propia historia de supervivencia, a creer que si no estamos controlando hasta el último detalle de la ecuación, todo se va a derrumbar. Y ese instinto de control es lo que nos hace decir: gracias Jesús por la oferta de llevarte mi carga, pero la voy a dejar aquí a mi lado por si acaso la necesito de vuelta. Es como ir a un aeropuerto, hacer el check-in del equipaje, dejar la maleta pesada en la banda transportadora y luego ir corriendo por la pista para intentar agarrarla de nuevo. Es absurdo, es la estupidez del alma que no se fía de que el gran piloto sabe dónde y cómo va a aterrizar tu vida. Permíteme decirte algo con el corazón de pastor. La rendición no es un acto de debilidad, sino el acto supremo de fe. Es el momento en que tu fuerza humana se agota y por fin tu espíritu dice: ya no soy el capitán, Él es el capitán. La fe no es creer que Dios puede, la fe es saber que Él lo hará y soltar todo intento de ayudarlo. Y esto es lo que la religión barata y superficial nunca te enseña. Te dicen que tenés que luchar más fuerte, pero Jesús te dice que tenés que soltar más rápido. La liberación del cansancio empieza en el momento en que dejas de considerarte el centro de tu propia salvación, de tu propia estabilidad. Quiero hablarle directamente a tu corazón cansado, ahí donde estés, tal vez a punto de cerrar los ojos. Tu agotamiento es la evidencia de que has estado luchando con el equipaje que no te corresponde. Es el momento de hacer el acto final de entrega. Y esto no es una fórmula mágica, es un acto de voluntad, de honestidad radical, de la que hablamos en la parte 4. Quiero que cierres tus ojos un momento y no te apresures. Tómate tu tiempo, respira. Y en ese silencio trae a tu mente esa cosa que hoy te está robando la paz, la que te hizo decir: ya no puedo más. Puede ser la deuda, el dolor por la traición, el miedo a la enfermedad o esa sensación constante de fracaso. Nómbrala ahora con esa honestidad brutal de la que hablamos. Quiero que se la entregues, no con palabras sofisticadas, con las tuyas, con las simples, con las que te salen del alma. Decile a Jesús: aquí está, Señor, no la voy a cargar un día más. Y cuando decís eso, cuando lo verbalizás, el Espíritu Santo lo toma como un decreto, como un contrato firmado, y el peso no se va solo de tus hombros, se va de tu alma. Y ese es el milagro de la entrega. El milagro de la entrega no es que el problema desaparezca al instante, es que la paz de Dios ocupe el lugar del pánico y del control. Es la paz que te permite dormir profundamente sabiendo que el Rey del Universo está despierto, trabajando en tu causa, velando por tu alma. Y ahora viene la parte más desafiante de todas. Una vez que le entregás la carga, no la recojas de nuevo. Este es el error más común. Te levantás al otro día, te mirás al espejo y esa voz vieja y tramposa te susurra: y si él se olvida, y si no lo arregla, mejor agarrarlo un rato más. Y ahí es donde tenés que ejercer la fe madura, la fe de la dependencia, la fe que dice: Señor, te lo di ayer, hoy te lo reafirmo, no es mío, es tuyo. Permíteme decirte algo fuerte. Si después de entregar tu carga seguís angustiado, no es porque Dios sea infiel o se haya olvidado, es porque vos seguís creyendo que tenés que ser el encargado del problema. Estás tratando de hacer la parte de Dios. Y es que nadie puede vivir con la paz de Dios si no aprende a soltar la preocupación humana. La preocupación es la cuerda con la que intentamos atar el futuro. Y solo genera nudos, no soluciones. Escúchame bien. Cuando Jesús dijo: mi yugo es fácil y mi carga ligera, Él no te estaba dando un yugo nuevo para que lo cargues con la misma fuerza. No. Él estaba haciendo el intercambio. Él te dice: ven, ponete mi yugo, pero el que tira es el caballo fuerte y ese soy yo. Vos no tenés que tirar, solo tenés que caminar junto a Él, bajo su yugo, bajo su ritmo, bajo su control. Y el cansancio, ese cansancio que te consume, desaparece porque ya no es tu fuerza la que sostiene la carreta, sino la de Él. No sé si me estás entendiendo la profundidad de esto. Es dejar de ser el motor para ser el pasajero de tu propia vida
con Jesús al volante. Y ahora vamos a la gran promesa. Hablamos de que el agotamiento no es un final, sino un preludio de algo glorioso. La Biblia, el manual de vida, dice que Dios da belleza por cenizas, óleo de gozo por luto, manto de alegría por espíritu angustiado. Isaías 61:3. Yo quiero que te concentres en esas 3 palabras. Belleza por cenizas. Tus cenizas son tu agotamiento, tu fracaso, tu dolor, el resultado de ese fuego que te quemó por dentro. Humanamente las cenizas no sirven para nada, se barren y se tiran. Pero Dios, el reciclador divino, te dice, trae tus cenizas, yo las convierto en belleza. La belleza no es que Él te dé otra vida. La belleza es que Él usa tu historia de dolor y cansancio, justo esa historia, para glorificarse. Lo que para el mundo es tu punto más débil, para Dios es el punto donde empieza la fuerza sobrenatural. Vos vas a ser esa persona que un día, cuando otro esté agotado y sin fuerzas, podrá decirle, yo estuve ahí, yo toqué fondo, y te digo, Dios no te suelta. Y esa palabra, esa historia, tendrá más autoridad, más unción y más poder que cualquier sermón frío. Tu dolor se convierte en tu mensaje. Tu cansancio se convierte en tu testimonio. No se desperdicia nada. Por eso, querida amiga, querido amigo, este momento de quiebre, ya no puedo más, es tu tierra santa. Es el lugar donde Dios te dice, descalza tus pies, porque estoy a punto de hacer algo grande, y no lo vas a hacer con tu fuerza, lo vas a hacer con mi unción. El agotamiento es el preludio de un nuevo nivel de fe, de unción y de propósito que solo se puede alcanzar cuando se ha tocado el límite humano. Y en esa nueva etapa vas a aprender a vivir con ligereza. Ya no vas a ser la persona que corre desesperada, vas a ser la persona que camina confiada. Vas a dejar de buscar la aprobación y la perfección humana y vas a abrazar la paz de ser simplemente hijo dividido por hija amada de Dios. Ya no te vas a acostar pensando, ¿qué pasará mañana? ¿Podré resistir? Vas a cerrar tus ojos y vas a decir, lo que venga, ya no lo enfrento sola, lo enfrento con Él, el caballo fuerte que lleva el yugo. Tu valor no está en tu producción, tu valor no está en tu fuerza, tu valor está en el amor incondicional del Padre. Y ese amor no se rinde, ni se cansa, ni te abandona, es eterno, es inquebrantable y ese es el ancla que te permite descansar en medio de cualquier tormenta. Así que terminamos esta conversación, esta charla íntima con un acto de fe. Si todavía no lo has hecho, cerrá los ojos una vez más, entregá tu carga y por el poder de la presencia de Jesús, recibí el descanso que tu alma tanto necesita. No te vas a quedar así. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y mañana, cuando te despiertes, será un día nuevo. Un día en el que vas a caminar con un yugo ligero y una carga fácil. Chao. Y que el abrazo del Padre te dé el descanso que supera todo entendimiento.